A nombre del capítulo Venezuela del Colegio Americano de Médicos, me complace darle la bienvenida a la cuarta conferencia magistral Dr. Simón Baker. El Dr. Simón Baker fue un distinguido internista y gastroenterólogo natural de Maracaibo. Se lo recuerda por haber sido incansable precursor durante más de 10 años y fundador de nuestro país de una región afiliada del Colegio Americano de Médicos, de la cual fue el año 1993, de la cual fue su primer gobernador por 4 años. Durante ese lapso sentó las bases éticas, organizativas y operacionales fundamentales de lo que posteriormente sustituiría a la región afiliada del capítulo Venezuela del American College of Physicians. Desde entonces, esos principios han sido norma orientadora e inspiradora de quienes los hemos sucedido como gobernadores con el propósito de hacer del capítulo Venezuela la noble institución que durante 30 años ha trabajado incansablemente en pro de la medicina de nuestro país. Es justo reconocer que tan extensa y meritoria labor es un gran legado del Simón Baker. Por tal motivo, la Junta Consultiva, conjuntamente con el Comité de Eventos Científicos del capítulo, aprobaron por unanimidad en el año 2018 la creación permanente de una conferencia magistral que lleve su nombre en sus sesiones anuales, cuyo propósito fundamental será enaltecer y mantener vigente su legado en la mente de nuestros futuros generaciones de Internet. El Dr. Baker murió en Caracas en agosto de 1997 a los 68 años de edad, víctima de un accidente de tránsito. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el Dr. Israel Monte de Oca. Y el tema a que hace referencia se denomina enfermedades y condiciones asociadas a esteatosis hepáticas no alcohólicas. Es un honor para mí presentar al doctor Israel Monte de Oca, mi gran amigo, colega y compañero de muchos años en los derroteros de la medicina interna dentro y fuera del país. El doctor Monte de Oca egresa como médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela en 1959. Posteriormente, se graduó de médico internista, especialista en medicina interna, en el primer curso de posgrado de la especialidad realizado en el país del año 1959 a 1961. Seguidamente, hace un fellowship en oncología en el Sloan Kettering Institute de Nueva York en el lapso de 1965 a 1966. Se incorpora a la docencia en la Universidad Central de Venezuela en 1966 y se jubila en el año 2003. Son muchos los aportes hechos por el doctor Monte de Oca en el campo de la medicina interna nacional. No podemos enumerarlos porque no tenemos tiempo para ello, pero sí debemos mencionar que el año 2018 la Universidad Central de Venezuela le otorga el premio Alma Mater por su labor docente de maestro forjador de varias generaciones de internistas peruanos. Es el presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y muy especialmente en relación al evento que hoy nos ocupa, fue un cercano colaborador del doctor Simón Baker durante los últimos años previos a su fundación de la región afiliada del Colegio Americano de Médicos. Y posteriormente fue gobernador del capítulo de Venezuela de esa magna institución durante el periodo 2001 a 2004. Doctor Monte de Oca, tiene la palabra. Hoy vamos a presentar en la reunión de la ACP una conferencia que se llama Conferencia Magistral Simón Baker. El título de esa conferencia se llama Enfermedades y condiciones asociadas a esteatohepatitis no alcohólica.
El doctor, ¿por qué se le pone ese epónimo a esta conferencia? El doctor Simon Becker, porque él es el pionero prácticamente de lo que es hoy el capítulo venezolano de la ACP, o sea, del Colegio Americano de Médicos. El doctor Becker empezó luchando para que se reconociera hace muchos años, al comienzo, de hacer de la región afiliada, que era como se llamaba, transformarla en el capítulo venezolano del colegio. Por lo tanto, es un mérito grandísimo, además de su personalidad como médico, gran gastroenterólogo venezolano. Y de aquí, pues, el orgullo que tengo de desarrollar esta conferencia en nombre de él, en recuerdo de él, en nombre de él y de su familia. Muchas gracias por gracias al comité científico por asignarme para expresar esta conferencia y también hacer el reconocimiento al Simon Becker. Para empezar, el título se refiere a la condición de una enfermedad muy frecuente, casi epidémica o pandémica, podríamos decir, como vamos a concluir en la discusión. Porque es una enfermedad sumamente frecuente en todo el mundo, tal vez la más frecuente de todas las enfermedades crónicas en el universo. Pero comentario sobre que existe una tendencia a cambiar de nombre de enfermedad grasa del hígado no alcohólica por el otro nombre. Esto se debe a la reunión que hubo de 33 expertos y aprobación por sociedades científicas, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, de cambiar el nombre debido pues a muchas razones. Ese nombre nuevo es enfermedad grasa hepática asociada a disfunción metabólica, que en inglés las siglas son MAFLD, que quiere decir Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Sin embargo, no todo el mundo, no todos los investigadores que se ocupan del problema están de acuerdo con este cambio. De todas maneras, hay que esperar con el tiempo para ver si hay el cambio o no existe el cambio en la comunidad científica. Antes de empezar en forma específica sobre el tema, quiero hacer una presentación de unos esquemas que son muy importantes para entender la fisiopatología, especialmente la fisiopatología de la condición. Aquí tenemos una imagen tridimensional del hígado, en el cual hay tres estructuras importantes que recordar. La vena portal, por una parte, la estructura sinusoide, y la vena central, o vena central, que es muy importante, que se denomina también venocentrolobulbar. Luego tenemos una imagen de un asino hepático, en el cual ven ustedes tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es la que está cercana a la tríada portal, o sea, a la vena portal. Luego una zona 2 que corresponde a los sinusoides y a las láminas progresivas y grandes de los hepatocitos. Y por otra parte, al final, la zona 3, que corresponde a la cercanía de la vena central, o sea, la vena centrolobulbar. Y aquí tenemos una imagen muy importante, tal vez la más interesante, en el sentido de entender los problemas que vamos a exponer. Primero que todo, tenemos dos partes importantes. La parte superior, donde ven ustedes una zona blanquecina y dibujada en forma blanca que corresponde al espacio sinusoide. El espacio sinusoide está fuera del hepatocito y está constituida por un espacio vascular y tiene en su estructura también la célula Kupffer, como ustedes lo ven allí en la imagen. Luego tenemos el sinusoide, como hemos hablado, que es el espacio que queda entre las dos membranas. Y luego las células estrelladas que están por dentro de la parte de la membrana fenestrada de los sinusoides, entre el hepatocito y la membrana estrellada.
Y hablando del hepatocito propiamente dicho, hay organelas sumamente importantes en la fisiopatología, que tienen que ver con la fisiopatología de la condición que vamos a hablar. Pues están aquí las mitocondrias, está por otra parte el retículo endotelial liso, el rugoso, el aparato de Golgi y toda la grasa, así como también existen residuos de los RNA mitocondriales y también no mitocondriales. Hay el fenómeno de apoptosis, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas que vamos a hablar posteriormente. Entonces vamos a definir primero que todo qué es la esteatosis hepática y su clasificación. La definición se origina en el año 1980 con Ludwig, quien hace descripción de esta condición y como un depósito de grasa en el hepatocito, produciendo entonces lo que se llama una esteatosis simple, que puede ir seguida de una inflamación y entonces cambia el nombre a esteatohepatitis. Y en ocasiones va a la fibrosis. Actualmente se sabe que no en ocasiones, sino es la evolución y la progresión de la enfermedad misma. Y puede llegar a la cirrosis y que todos estos tres hallazgos histopatológicos tienen como común ser originados por la ingesta de alcohol o por no la ingesta de alcohol. O sea que es una alteración común para ambas condiciones. Entonces en general se dice que es un depósito de grasa en el hepática con una disfunción metabólica, lo cual niega la posibilidad de cambio de nombre, como habíamos dicho. Es lo que se denomina desde hace muchos años como tesaurismosis a todas aquellas condiciones que tienen depósito de alguna sustancia, en este caso, depósito de grasa. La enfermedad grasa del hígado, o sea, el estudio de ella ha sido extendida en una forma extraordinaria porque se considera como una pandemia crónica, sistémica, silente, y con una clínica que puede ser asintomática o oligosintomática. El hepatocito representa el 80% de todas las células hepáticas. Ahora, hay causas tanto primarias como secundarias de esta condición, de la enfermedad grasa hepática no alcohólica, y que de ahora en adelante vamos a denominar esteatosis hepática. Esas causas primarias y secundarias tienen como común ese depósito de grasa y que vamos entonces a considerar en este momento. Desde el punto de vista de la terminología, es importante recordar que existe la progresión de la enfermedad desde una esteatosis simple, que puede ser macro o microvesicular, que pasa a esteatosis de inflamación con balonamiento y presencia o no de cuerpos hemáticos, y que puede llegar a producir fibrosis después de la inflamación, como lo describió Ludwig originalmente. Y eso lleva a una fibrosis con inflamación y puede haber esteatosis, y es lo que constituye la histopatología de la cirrosis. Y el hecho que puede progresar con una complicación muy importante después de la cirrosis, con la presencia o la aparición de un hepatocarcinoma en una cirrosis crónica. Ahora, ¿cuál es la clasificación? Es muy simple. Hay dos tipos de enfermedades gracias al hígado. Una alcohólica, que no vamos a discutir, y otra que no es alcohólica, que es la que vamos a considerar. Esa forma de esteatosis hepática no alcohólica se puede tener causas primarias y secundarias, como habíamos dicho, y que van a producir toda la progresión de que mencionamos anteriormente. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las enfermedades y condiciones asociadas pues, a la... pueden ser consideradas en las formas primarias, que son todas las más importantes, porque son las que se consideran la causa común, vamos a decir, de la epidemia. La obesidad, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, con su componente también de resistencia a la insulina, la hipertensión arterial y la hiperlipemia. Todas estas condiciones o comorbilidades son integrantes del síndrome metabólico en general. Pero existe un grupo
de factores de riesgo que son muy importantes, además de esas condiciones primarias, como son la alteración de la microbiota, el polimorfismo genético, los cambios epigenéticos y como una alteración importante del hepatocito, el daño a las mitocondrias. Por eso se llama como una condición, como una mitocondriopatía. Las formas secundarias son numerosas. Cantidad de enfermedades y de condiciones pueden producir el daño de depósitos grasos. Fármacos, más de 1.200 fármacos causando el depósito de grasa. Y también hay las formas agudas, como se produce en el embarazo, en la preeclampsia o en el HELP. Y una cantidad de enfermedades de todo tipo, o sea, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas del riñón, la enfermedad celíaca, etcétera, etcétera. Y por supuesto no puede faltar el COVID-19, es sumamente importante hoy con la pandemia. El síndrome metabólico es decir, todo lo que hemos mencionado como causa primaria, pero a eso se agrega hoy en día, por los estudios hechos, hay otros componentes del síndrome metabólico, como son la circunferencia abdominal y el índice de masa corporal, el hígado graso con o sin hepatomegalia, pero también cuando hay presencia de la hiperuricemia, entonces la condición aparece, el depósito de grasa aparece especialmente en pacientes delgados, aún con un índice de masa corporal menos de 25. Ahora, ¿cuál es la fisiopatogenia? Y esto es lo más complejo que existe para considerar esta enfermedad. La fisiopatología es sumamente difícil en cuanto a entenderla y en cuanto a estudiarla, sobre todo para estudiarla. Y su historia natural, por supuesto. El hígado es un órgano que se comporta como un órgano de laboratorio, es un laboratorio orgánico que actúa en el estado postprandial y de ayuna especialmente, y eso vamos a discutirlo inmediatamente. La función clave tiene una función clave en el metabolismo de los carbohidratos, de los ácidos grasos, de las lipoproteínas y proteínas en general. Ahora, ¿qué pasa cuando hay la alimentación, cuando hay la dieta, cuando se ingiere alimentos? Hay entonces una cantidad de ácidos grasos que van al enterocito. El enterocito, entonces, es la parte intestinal donde es absorbido los ácidos grasos. Se une a la proteína y por forma los kilomicrones. Y por acción de la lipasa lipoproteína y ideación de la insulina se producen ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres van a muchos tejidos, entre ellos, pues, entonces, esencialmente al hígado, a la grasa visceral, con los adipocitos depositándose en los adipocitos y en los músculos, y también otros tejidos, pero menos importantes para lo que vamos a discutir. Hay unos remanentes de kilomicrones, que es cuando se une los ácidos grasos con las proteínas, o sea, especialmente la albúmina, y permanecen circulantes y haciendo el mismo, yéndose fundamentalmente al hepatocito. ¿Cuál es vamos a decir, la conducta que hace el hepatocito con la presencia de los ácidos libres o los ácidos grasos libres? Hay una oxidación mitocondrial en la mitocondria del hepatocito hiperoxoximal, ¿no? O hay una síntesis de fosfolípidos y ésteres de colesterol, y hay una síntesis de triglicéridos importante, o sea, una esterificación de los ácidos grasos. ¿Cuál es el papel de la insulina? Tiene un efecto periférico y tiene un efecto hepático. O el efecto periférico es la estimulación de la lipasa lipoproteína y aumento de la lipogénesis periférica. Y efectos hepáticos, especialmente una oxidación mitocondrial disminuida, y hay un aumento de la síntesis de triglicéridos fundamentalmente. Ahora, ¿cuál es el papel de la grasa visceral? Esto es muy importante porque la comorbilidad más importante, como hemos dicho, es la obesidad en la producción del problema de depósito de grasa.
Ese depósito de grasa visceral, en este caso por razones de la obesidad, establece ya una cantidad de cambios importantes que van a producir los daños. Estos daños que se producen con la obesidad por el depósito de grasas ocurren también en el hepatocito igualmente. O sea, se establece un desequilibrio entre las citoquinas proinflamatorias, representadas esencialmente por el factor de necrosis tumoral, y las citoquinas antiinflamatorias, que es la adiponectina, que está disminuida. Esto hace que se produzca una esteatosis o inflamatoria, lo que se llama esteatohepatitis, sin fibrosis importante. Y con reparación tisular, esa reparación puede ser con perjuicio para el hepatocito porque producen fibrogénicos, factores fibrogénicos que son muy importantes como la lectina y la producción y proliferación de miofibroblastos, que son los que ocasionan la fibrosis avanzada y seguido pues de la cirrosis. Aquí tenemos entonces el conjunto de alteraciones o de comorbilidades que afectan al hígado, como son, ya lo hemos dicho, la obesidad, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes tipo 2. Todas ellas produciendo el mismo efecto dañino de las mitocondrias y de toda la estructura de las organelas, como vamos a ver. Hay un problema importante, tal vez uno de los más importantes en la génesis del depósito de grasa, y es lo que se llama la alteración de la microbiota. La microbiota es la presencia de cantidad de organismos o de estructuras orgánicas y estructuras de parásitos, de bacterias, levaduras, parásitos. En el 85% de los casos es puras bacterias. Más o menos llegan a 100 trillones de bacterias en la luz intestinal. Eso produce una alteración de la tolerancia inmunológica con producción de endotoxinas. Además de eso, hay un daño del epitelio intestinal. Ese daño produce trastornos del metabolismo de los polisacáridos, así como el componente de una dieta modificada con ácidos grasos de cadena corta. Todo eso es lo que se llama disbiosis, o sea, la alteración del ambiente de la luz del intestino para producir entonces daños importantes y producción de estas sustancias endotoxinas y polisacáridos tóxicos que van directamente a la vía portal hepática a través de una circulación que representa el 75% de la circulación de la vía porta, lo cual se ve la importancia que tiene pues, la microbiota en la producción del daño del hepatocito. Aquí vemos una imagen, una lámina donde hay una imagen de todos los organismos que mencionamos en la luz intestinal. Ahora, ¿qué pasa normalmente? Normalmente existe lo siguiente, sí, se produce lo siguiente. Hay entrada de normal después de la dieta o después del aporte de los tejidos grasos al hepatocito de ácidos grasos libres. Estos entran al hepatocito, van directamente a la mitocondria, produciéndose oxidación de los mismos. Y hay una esterificación producida en la retículo endotelio rugoso o liso, así como para entonces la síntesis de los diferentes tipos de lipoproteínas, especialmente los triglicéridos, que van entonces al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi lo pasa entonces a la estructura citoplasmática y que por acción de la apolipoproteína B, esta entonces hace posible que se expulsen del hepatocito aquellos esterificaciones de lipoproteínas como son el VDL o el LDL, que son muy importantes, o sea, los de baja densidad y de los muy baja densidad. Eso ocurre normalmente, o sea, la exportación hacia el plasma, hacia la sangre, se produce normalmente. Pero resulta que
hay lo que los investigadores llaman el primer y segundo golpe producida por la esteatosis dentro del hígado. Eso se debe debido a que por acción de la insulina hay una glicólisis aumentada, aumentan los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos se unen a los ácidos grasos libres del tejido graso. Y hay una abundancia entonces de los ácidos grasos libres que entran entonces y hay al hepatocito y producen una sobrecarga importante a la mitocondria, así como un aumento de la esterificación. Pero hay un problema, entonces es muy importante en el primer golpe, que es que hay un déficit de la lipoproteína B y por lo tanto no se puede expulsar, no se puede hacer la exportación del BLD, el BLD o el BLDL o también el LDL, como ocurre normalmente. Hay acumulación entonces de los triglicéridos fundamentalmente y de todos los colesteroles esterificados dentro del hepatocito, lo cual representa el primer golpe. Pero el segundo golpe, que es uno de los más importantes para la evolución y la progresión de la enfermedad, es los mismos mecanismos mencionados anteriormente, pero ya que hay una especie reactiva en las mitocondriales con una peroxidación lipídica muy grande y se producen las citoquinas por esa abundancia de esterificación y por esa abundancia de las especies reactivas. Esas citoquinas son fundamentalmente el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento tumoral y la interleuquina 6. Todas producen lo que se llama la quimiotaxis, que es entonces vamos a decir, la liberación de las citoquinas fuera del hepatocito para llegar entonces a las dos células importantes que mencionamos anteriormente en el esquema, que son las células de Kupffer, por una parte para producir inflamación, al estímulo a la inflamación, y a las células estrelladas, o células de hito, como también se llaman, para producir la fibrogénesis y por lo tanto el daño mayor. Aquí tenemos entonces en condiciones normales que no ocurre absolutamente nada, sino lo que habíamos dicho de la homeostasis, la esteatosis, que entonces hay todos estos factores que ya hemos mencionado que producen entonces múltiples golpes a producir la progresión y esa progresión entonces va a resultar con una inflamación y la fibrosis por todos estos factores que son mencionados y que son ya importantes en la producción de estas dos condiciones, inflamación y fibrosis. En esta imagen vamos a ver cómo la grasa visceral puede entonces hacer un flujo abundante, aumentado a los músculos y al hígado, produciendo entonces un daño mayor a las mitocondrias. Por eso se llama al depósito de grasa en el hígado, o sea, la esteatosis hepática, como una enfermedad mitocondrial. Así la consideran muchos investigadores. Pero hay un problema importantísimo que ocurre desde el punto de vista genético, que es la pleiotropía. ¿Qué es la pleiotropía? Es el fenómeno genético en el cual un solo gen o alelo es responsable de los efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. ¿Qué quiere decir eso? Que el genotipo tanto del hígado como de las condiciones comórbidas hacen entonces que se produzcan cambios de mutaciones y polimorfismos distintos, y es lo que hace aparecer el fenotipo que es la expresión física de la alteración genética, y esto es lo que se considera hoy una interrelación muy importante entre la genética y la producción del daño hepático. Algunos autores, investigadores, consideran que la predisposición genética junto con la dieta alterada producen son los factores más importantes para producir todo el ciclo, vamos a decirlo mejor, de las alteraciones que hemos mencionado, produciendo el daño en el hepatocito con un estrés celular muy importante, con la producción de las citoquinas que van a producir inflamación y fibrogénesis en las células estrelladas y en la célula de Kupffer.
Hay otros cambios en la patogenia de la enfermedad de la esteatosis hepática, como son trastornos en el citocromo, produciendo un estrés oxidativo a la vez. Hay aumento de las especies reactivas de oxígeno, produciendo daño mitocondrial. Hay un desequilibrio entre la adiponectina y las citoquinas proinflamatorias, lo cual hace que progrese más hacia la parte inflamatoria. Y el síndrome metabólico, que por sí es un estado proinflamatorio considerado así por muchos autores. Aquí tenemos los múltiples factores patogénicos que están incluidos o están como factores de producción del daño hepático. Son como 15 los factores, muchos de ellos los hemos nombrado, pero los más importantes son lo que se considera hoy el binomio dieta genética y epigenética. O sea, la epigenética como la consideración de la dieta alterada y produciendo entonces trastorno tanto de la disbiosis como de la grasa visceral. Y eso, 4 factores, especialmente la dieta, la genética y la epigenética, y la disbiosis y la grasa son los que van fundamentalmente a producir los daños. Aquí es un resumen de todo lo que hemos dicho, en el cual el primer golpe está dividido por, el hepatocito está dividido por esta línea blanca. En el primer golpe, lo que hemos explicado ya, con la producción de la esteatosis simple. Y la parte de abajo, que es el segundo golpe, que es la producción de endotoxinas, la producción de necrosis, del factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento tumoral, para producir entonces el estrés oxidativo para, como resultado, dar la inflamación y la fibrosis, como hemos ya mencionado. Ahora, existe un problema muy importante y es en relación a la arteriosclerosis producida como consecuencia, pues, de todas estas alteraciones que hemos mencionado. Entonces, esa arteriosclerosis que se produce por los trastornos ya mencionados del tipo de el depósito de visceral y el depósito de la grasa en el hígado, hace que se produzcan daños en el corazón, en las carótidas, en el sistema nervioso central y en la circulación periférica. Pero es el corazón donde suceden los problemas más importantes en relación a la enfermedad metabólica del depósito de grasa. Y es que hay trastornos en las coronarias, hay trastornos del miocardio y de la función diastólica, hay bloqueos, arritmias. Todo eso lleva a considerar a la enfermedad cardiovascular como la primera causa de mortalidad como consecuencia de la enfermedad hepática grasa. Esto es sumamente importante porque siendo la evaluación a largo plazo de 15 a 20 años que puede durar la enfermedad, al final hay 13 importantes causas de muerte: la cardiovascular como la primera, la presencia de cáncer, especialmente el hepatocarcinoma o otros tipos de cáncer, y la enfermedad crónica del hígado, que está representada por la descompensación de una cirrosis. Esta es la historia natural, donde vemos cómo la edad es importante para la presencia de la grasa sola, en el 25%. Entre los 40 y 50 años aparece la esteatohepatitis con un 20% de su presencia. Entre los 50 y 60 años, después de 15 años de evolución, puede haber aparece la cirrosis en la progresión de la enfermedad. Y por último, la aparición del hepatocarcinoma en entre el 7 y el 25% de los casos. Esta es una lámina muy importante porque representa cómo es posible provocar que la esteatohepatitis regrese a esteatosis simple y su desaparición. Eso se hace solo si hay tratamiento, y solo 5 a 10% se puede lograr. Las otras formas de progresión a la cirrosis y la cirrosis descompensada es muy difícil, y lo único que queda es hacer uso de las drogas. Pero el factor genético y el factor ambiental siguen siendo muy importantes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad grasa del hígado? Se hace por clínica, por laboratorio, por imágenes. En la clínica puede ser asintomática en la mayor parte de los casos. Cuando hay clínica, hay fatiga, malestar, dolor,
abdominal y hepatomegalia. Y está asociada pues a todas las enfermedades que hemos mencionado en un porcentaje bastante importante, 90% para la obesidad, 75% para la diabetes, y hiperlipemia en el 80% y el síndrome metabólico lo más alto posible. En laboratorio hay aumento de las aminotransferasas, que pueden ser normales en obesos. Hay aumento de la gamma-glutamina de la fosfatacilcarina. Hay aumento de la ferritina en el 62%, y ese es un factor muy importante para la producción de fibrosis como factor importante. Hay aumento de los ácidos grasos, los triglicéridos están aumentando en el 75% de los casos, hay intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, y por supuesto el factor tan importante como la pleiotropía, que es un estudio que se hace cada vez más profundo. Hay pruebas de homeostasis de la insulina que ya conocemos, pero especialmente hay agregado dos factores importantes en relación a la homeostasis de la insulina para producir una resistencia, que es el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, que son muy importantes. Se origina entonces lo que se llaman los índices predictivos, que es cuando hay un índice de masa corporal más de 35 con aumento de la resistencia a la insulina y aumento 5 veces mayor de la aminotransferasa. Hay que pensar entonces en esteatohepatitis. Eso mismo, pero con aumento de los péptidos C hay que pensar en fibrosis. Esos son índices predictivos muy importantes, así como la hemoglobina glicosilada para determinar la resistencia a la insulina. Ahora hay otros procedimientos que pueden hacer el diagnóstico de fibrosis, desde esteatosis hasta fibrosis, como son los que están mencionados, que es sonograma, la tomografía, la resonancia magnética espectroscópica, la resonancia magnética electrográfica, que son procedimientos muy importantes hoy en día para tener experimentación permanente, y el FibroScan, que es lo más usado para determinar la fibrosis, con una escala que va de 0 a 4, y es el procedimiento superior, porque hace el diagnóstico en el 85% de los casos. Y por supuesto la biopsia hepática. Los procedimientos sirven también para establecer índices predictivos, como son el FibroScan más positivo, más el aumento de las aminotransferasas, puede producir fibrosis. El diagnóstico de diabetes mellitus con más los aumentos de las aminotransferasas, más eco alterado, pero hay que pensar en fibrosis. Y hay una gran lucha entre los investigadores de que debe hacerse más investigación sobre biomarcadores para evitar la biopsia, que es una cuestión de discusión, si se hace o no se hace. Aquí tenemos algunas imágenes de los procedimientos, como este, por ejemplo, que es una tomografía donde se muestra la diferencia de densidad entre el vaso y el hígado, que muestra brillantez importante y alteraciones importantes, pues también la densidad. Igualmente en el eco hay una brillantez en la imagen que es un diagnóstico probable de esteatosis hepática. Igualmente se puede decir que la acumulación de grasa puede ser segmentaria o por patch, segmentaria o por defectos regionales del hígado. Y así lo vemos entonces en estas tomografías en las cuales hay esas imágenes oscuras que son representantes. Pero cuando se hace el tratamiento de esa condición, y pueden ser regresadas por a aplicación del tratamiento, especialmente de lo aprobado hasta ahora por la FDA, que no son los medicamentos, son los fármacos, sino la aplicación de los estilos de vida, puede llegarse a mejorar el hígado de tal forma que puede llegar a curarse y tener la misma densidad, por ejemplo, en esta tomografía, que el vaso. Ese es el aparato de FibroScan que se utiliza en los hospitales y en la parte doméstica. Ahora, en la patología, la biopsia hepática, es importante tener pendiente que el hígado normal tiene 5 gramos de grasa por 100 gramos de tejido, con predominio de favor. Pero puede llegar a tener tanta grasa que puede aumentar de peso hasta 6 kilos.
con esteatosis microvesicular o macrovesicular, y con todas las alteraciones que vamos a seguir a ver. Hay formas agudas, como ya hemos dicho, en el embarazo, el síndrome de Rey, el tratamiento con fármacos, y la progresión se establece por la biohepática, que es el estándar de oro, en lo cual se puede determinar si hay esteatosis, si hay esteatohepatitis, fibrosis o cirrosis con hepatocarcinoma. Es una imagen macroscópica del hígado en lo cual hay segmento nada más, hay un segmento nada más del hígado que tiene el depósito, mucho menos en otras partes, pero puede llegar a ser tan grande como lo que sucede, por ejemplo, en el hígado alcohólico, en el cual puede llegar a tener más de 6 kilos de peso. Esta es la histología comparada entre el hígado normal y el hígado graso. Como ven ustedes, hay entonces alteraciones de depósitos de grasa en forma macrovesicular y microvesicular. Como vemos aquí, en esta parte donde está la flecha, al acúmulo de microvesicular especialmente, pero también hay macrovesicular por las gotas grandes de grasa que pueden formarse hasta por... Esta es una enfermedad, por ejemplo, la artritis reumatoidea tratada con metotrexato, y en el cual pues hubo toxicidad por el medicamento. Y vemos entonces la presencia de degeneración grasa macro y microvesicular. Aquí con predominio de vesicular, básicamente, ya formando hasta formas quísticas de la enfermedad. Y la ubicación de las lesiones, por lo que habíamos dicho, de la zona de Rapaport en la zona 1, 2 y 3, vemos que predominantemente hay aumentos en la zona 3, alrededor de la vena centrolumbral o vena central. Hay estructuras o cambios que pueden ser tan grandes que desplazan el núcleo del hepatocito hacia la periferia. Hay también en la microvesicular, como ven ustedes, cómo se acumula la grasa en forma de pequeños, vamos a decir, acúmulos, que forman como un panal de abeja, y tiene además el cuerpo de Marjorie, que es más específico para la enfermedad de grasa del hígado. Y aquí tenemos entonces, empezando por la siguiente fase de la evolución y la progresión, que es la esteatohepatitis, con un infiltrado celular inflamatorio importante, donde hay mononucleares, macrófagos y neutrófilos, y también los cuerpos de Marjorie, que son muy importantes. Hay entonces también una esteatonecrosis muy importante cuando hay efectos tóxicos de las lipoproteínas esterificadas. Y aquí tenemos una esteatohepatitis bastante severa, que ocupa prácticamente todas las estructuras hepáticas. A veces hay entonces esteatonecrosis extendida a todo el hígado, y por otra parte un aumento de la apoptosis. Y en la parte de fibrosis hay entonces ubicación en la vena centrolumbral, también en la parte del sinusoide, como ven en la otra lámina. Y aquí vemos una fibrosis importante alrededor de la vena centrolumbral o central, y con una especie de puente que va hacia los sinusoides y puede llegar entonces a la vena portal. Aquí vemos una fibrosis perisinusoidal muy importante que va ya pues en una fase casi de cirrosis. Hay algunas enfermedades que son sumamente graves, como la embarazada, hay una necrosis masiva, como la enfermedad de Reyes, por ejemplo, que además de la enfermedad hepática hay encefalopatía. En la diabetes hay entonces trastornos micro y macrocelulares o vesiculares con una vascularización de los núcleos de hepatocitos. Y por otra parte tenemos el COVID-19, en el cual entonces vemos como hay trastorno pericelular, perivenular, en la parte de tanto de la macro como la microvesiculación.
además de los trastornos inflamatorios y de tipo vascular que ocurren con el COVID-19. Es una coloración especial para ver las grasas y la intensidad de la misma. Y también otra coloración específica que es la luz polarizada para ver los depósitos de cristales de colesterol. ¿Cuál es la epidemiología que tenemos de esta enfermedad? Bueno, que ocurre entre la cuarta y sexta década de la vida. Sin embargo, esto es para pensar que existe fibrosis o cirrosis. Y hay 3,6 millones de casos anuales o mundiales aparecidos en el estudio de la Organización Mundial de la Salud y Aeromotor. Venezuela tiene, en ese estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, tiene 26% de obesidad en la población y 34% de sobrepeso, lo que hace un total de 60% de la, vamos a decir, del factor más importante como es la obesidad y el sobrepeso. Las mujeres y hombres están más o menos igual la prevalencia. La mortalidad anual es mayor de 25%. La mortalidad por esteatohepatitis es de 25%. Y a los 15 años, el 70%, la mortalidad es por enfermedad cardiovascular, como hemos dicho, cáncer y enfermedad crónica hepática. Y por supuesto está asociada con múltiples condiciones como la obesidad y el sobrepeso. Hay hoy en día se habla más de 2.000 millones de habitantes mundialmente que tienen sobrepeso y obesidad. La prevalencia en general es del 25% y es causa importante de cirrosis. En cuanto a tratamiento, para ya finalizar, tenemos que el objetivo fundamental es evitar avance de la enfermedad, el control de los factores de riesgo y de las enfermedades asociadas. Hay que controlar las enfermedades asociadas y solo indicar fármacos con las esteatohepatitis y la fibrosis. Lo más importante es la reducción de peso lentamente, de 100 a 1.000 calorías al día, que representen el 10% de disminución del peso. El ejercicio, 150 a 20 minutos semanales. La dieta baja en grasa y la dieta recomendada, la dieta del Mediterráneo. No, y por supuesto, no ingesta de alcohol. Hay que controlar a través de los medicamentos de la cantidad de enfermedades mórbidas, de morbilidad, como son las primarias y las secundarias, a través de medicaciones específicas, con citoprotección y antioxidantes, con antiinflamatorios, con lipotrófico y antifibrótico, con hipolipemiante. El problema de todos estos medicamentos es de que no están aprobados ninguno por la FDA o por las organizaciones que aprueban su utilización. Aquí, por ejemplo, están los nuevos medicamentos que están en estudio en fase 2 y 3 de los ensayos clínicos, lo cual hace que se establezca pues, un futuro mejor para el control de la enfermedad. Especialmente voy a mencionar que se refiere a los agonistas de los receptores activados de la proliferación de peroxisoma. Ese es un estudio sumamente importante que se está haciendo actualmente en relación a esos agonistas para producir entonces control no solamente de la diabetes, de la obesidad, sino también de la enfermedad grasa del hígado. En resumen, tenemos que el tratamiento fundamental es la rebaja de peso, el ejercicio y estos dos medicamentos que están en estudio como son la semaglutide y el liraglutide, así como la cirugía bariátrica. Y el tratamiento específico, por supuesto, de la enfermedad asociada. Hay drogas antiinflamatorias, hay drogas antifibróticas, y cuando hay cirrosis, pues el trasplante. Pero les repito, no hay posibilidades de que se aprueben estas medicinas hasta que no se cumpla la fase y tengan verdaderamente resultados de eficiencia y de seguridad. En cuanto al pronóstico, para decir las últimas palabras, solo el 10% revierte con el tratamiento. El 36% mueren después de los 8 o 13 años de evolución. Y el valor predictivo más importante de todo, como hemos mencionado, es la fibrosis. El futuro, bueno, controlar las enfermedades comórbidas,
establecer, o asociadas, establecer estudios más profundos sobre los fármacos y su utilidad por el conocimiento mayor de la fisiopatología. Y este último, que es muy importante, que es la población de niños y adolescentes, que requiere más investigación. El 80% de los obesos en esta población tienen esteatosis hepática simple. Conclusiones. La enfermedad hepática grasa del hígado, cuya denominación será posiblemente intercambiada por enfermedad grasa hepática asociada a disfunción metabólica. Segundo, es una enfermedad por depósito de grasa en el hepatocito por múltiples causas asociadas. Tercero, es una enfermedad pandémica con gran complejidad patogénica, con evolución progresiva desde esteatosis simple, inflamación, fibrosis y cirrosis. El diagnóstico por variados métodos clínicos, el laboratorio, el procedimiento y la biopsia hepática como estándar de oro. Tratamiento poco definido por fármacos. La recomendación esencial es cambio de estilo de vida y pronóstico de padecer una enfermedad crónica hepática y hacer el control de las enfermedades asociadas. Para terminar, quiero comunicarles o copiarles dos pensamientos de Publio Terencio, que dice que la sabiduría no es ver solo aquello que está ante nuestros pies, sino también intuir las cosas lejanas en el espacio y en el tiempo. No hay mayor miseria que vivir en la ignorancia eterna. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Israel Montelledra por su excelente conferencia.